Es un mensaje que yo he estado lanzando allá donde, repito, el Señor me ha llevado. De hecho, hace un par de meses, en agosto, cuando estuve aquí acompañando a nuestro hijo que iba para Dallas, iniciar allí el Instituto Bíblico, Robert Evans me invitó a compartir en la reunión de pastores y es el mensaje que también compartí allí, pero creo que es un mensaje muy relevante. Creo que es un mensaje, como allá lo tienen proyectados, 5 consejos, ¿de acuerdo?, de Jesús para este tiempo. ¿Qué es lo que debemos hacer para este tiempo? Ahora déjenme comenzar con algo. La cuestión, el corazón y la razón de ser de este mensaje es que muchas veces nos encontramos sin saber qué hacer. Nos encontramos, no sé si yo soy el único que tiene esa sensación, que lo percibe de esta manera, pero tenemos demasiada información, ¿sí o no? Hay muchas voces, hay muchas opiniones. Lo ves en la radio, lo ves en la televisión, lo ves en los medios de comunicación, en las redes sociales. Hay tantas voces, hay tantas opiniones que al final no sabes muy bien a quién creer, ¿sí o no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen que esto es para allá, otros dicen que es por el otro lado, que el porqué de lo que estamos viviendo se debe a esto, y hay demasiadas voces. Y todo esto yo les hablo porque fue un trato de Dios a mi vida. Esto no es algo que oí en algún lugar, que alguien me dijo, que me comentó. Esto es algo que Dios directamente habló a mi vida de manera muy personal. Y creo que lo mejor que podemos hacer siempre en la vida es dar de lo que Dios nos ha dado primeramente a nosotros, ¿sí o no? No venimos aquí para aparentar, no venimos aquí para fabricar nada, para impresionar. Venimos a dar de lo que hemos recibido de parte de Dios, dar de la gracia y de lo que Dios nos ha dado, entonces también ponerlo delante de ustedes como pueblo de Dios para que también pueda ser usado por Dios y pueda ser de bendición, de edificación también para sus vidas. Así que esto es un trato de Dios a mi vida aproximadamente hace unos 6 meses. Y lo he denominado el síndrome de la granada de luz. No sé si ustedes han visto que cuando hay un conflicto, algunos criminales entran a un banco, algún auditorio, incluso toman control de un avión, de un lugar. Los cuerpos de seguridad, los cuerpos de élite, del ejército o de la policía, para entrar y no dañar el cuerpo físico, ellos arrojan una granada, pero que es muy especial. No es una granada que al explotar se rompe en 1000 pedazos de metralla, en 1000 pedazos de metal y daña el cuerpo físico. Es una granada que su objetivo no es la carne. Es una granada que al estallar no está buscando dañar o afectar el cuerpo físico, sino es una granada de luz que lo que busca es colapsar el cerebro. Lo que busca es colapsar la mente. Lo que busca es, a través de esa luz tan potente y tan intensa, la información que le llega al cerebro a través de los ojos. La explosión es tan fuerte que toda la información que le llega al cerebro también a través de los oídos provoca un colapso. Provoca que le salga el relojito de Windows de acuerdo a nuestro cerebro. ¿Cuántos de ustedes han estado a punto de arrojar y aventar su computadora al suelo de acuerdo y destrozarla porque siempre se para, siempre se detiene y siempre se queda así como colgada y pensando, ¿por qué? ¿Por qué le ocurre eso a una computadora? Porque hay tantos programas, ¿de acuerdo? Hay tanta información, hay tantas fotos que se apagan y se encienden los móviles, hay tanta información en las computadoras y en los móviles que al final el pobre aparato, el pobre dispositivo dice, no aguanto más. La granada de luz busca ese objetivo, busca colapsar, detener el cerebro. Y cuando los cuerpos de seguridad del ejército, de la policía, arrojan esa granada de luz, todo el mundo se queda como paralizado. Todo el mundo se queda detenido, colapsado, y ahí pueden entrar y tomar control del lugar sin dañar el cuerpo físico. Bueno, creo que es lo que estamos viviendo el día de hoy. Creo que estamos expuestos a una sobreinformación, ¿sí o no? Creo que hay demasiadas voces.
que nos están gritando, que nos están diciendo lo que debemos hacer. Que unos nos dicen para allá, otros que es para acá, otros que para arriba. No sé si te ha pasado alguna vez que has tenido que tomar una decisión importante, tal vez inesperada, y que tiene que ser una decisión rápida, y estás rodeado de gente, y todos te están gritando lo que tienes que hacer. ¿Te ha pasado alguna vez? Y lo peor de todo es que todos gritan al mismo tiempo, pero gritan cosas diferentes. Y unos te dicen al suelo, y otros te dicen salta, y otros te dicen a la derecha, y otros te dicen a la izquierda. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Te vuelven loco. Acabas confundido. Hay demasiadas voces. Por lo tanto, yo me di cuenta que yo estaba entrando en ese colapso, en esa parálisis emocional, en esa parálisis intelectual, en esa parálisis incluso en la fe, porque al final no sabes bien a quién creer. Y me estaba afectando a mi vida espiritual también, a lo que creía, a mi proyección, a lo que debería hacer. Y fue el Señor, fijaros, que me llevó, y vayan conmigo a Lucas capítulo 12, y vamos a empezar por el final, como si esto fuera una película. A los que les guste el cine, muchas veces las películas comienzan con una escena que no la entiendes muy bien por qué la película comienza de esta manera y con esta escena. Y luego esa escena desaparece y luego empieza el desarrollo normal, la introducción y el progreso normal del argumento y del guión de la película. Y luego al final de la película vuelve a aparecer esa escena y te das cuenta que esa escena que apareció al principio era la conclusión y era el final, y se retoma. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo con el capítulo 12 de Lucas, que son un mensaje de Jesús, y vamos a comenzar por el final y vamos a ver por qué es importante en este caso comenzar por lo último. Vayan conmigo al Lucas capítulo 12 versículo 40, y a ver si lo podemos proyectar en sus pantallas, si no yo lo puedo leer. Dice la escritura, Jesús mismo hablando: y ustedes pues, dice, estén preparados. ¿Lo tienen ahí? Vosotros pues también están preparados. Es decir, no estén dormidos, no estén distraídos, no estén confundidos, no estén aletargados. Dice, deben estar listos, deben estar preparados, atentos, muy bien enfocados, porque a la hora que no piensen, que dice, el Hijo del Hombre volverá. ¿Y por qué es importante este versículo, iglesia? Es importante porque este versículo nos está dando el contexto en el que los consejos que anteriormente Jesús le ha dado a la gente, a sus discípulos, se enmarcan o se encuentran. Este versículo pone el contexto de todos los consejos que Jesús les ha dado previamente a aquellos que le estaban escuchando. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto en el que todos estos consejos van a ser buenos, van a ser importantes, van a ser pertinentes, relevantes? Está justo en el contexto de los últimos días, de los últimos tiempos, de la venida del Señor. Dice, tienen que estar listos porque justo antes de que yo vuelva, de que yo regrese, van a pasar todas estas cosas. Por lo tanto, cuidado. No colapsen, no se distraigan, no se duerman, no se confundan. Y Jesús habla de que justo antes de su venida todo esto va a ocurrir. Y hoy sabemos que estamos experimentando esos dolores de parto. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Ya muchos dicen, tal vez estamos en la última hora, últimos minutos, instantes proféticos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Jesús, en ese contexto, nos va a dar 5 consejos. ¿Están listos? Dile al de al lado, ¿estás listo? Si ves que se duerme, dale un codazo, dale, pero fuerte, que duela. La Biblia dice que más vale y es mejor dar que recibir, ¿sí o no? Así que dale, pellízcale, dale un zape, dale un codazo. Pero que no se duerma, amenázalo. Dile, oye, que te duermas, si el Señor viene ahora y te pilla a ti dormido, todos nos vamos y tú te quedas, imagínate. Así que, ¿listos? ¿Estamos? Primer consejo, lo proyectamos, ¿lo tenemos ahí? A ver. Primer consejo es no ser hipócrita. Vayan conmigo a Lucas, capítulo 12, versículo del 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, fíjense,
tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirles a sus discípulos primeramente, dice, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, de acuerdo, en secreto, en los aposentos, se publicará abiertamente desde las azoteas. Es decir, todo el mundo lo sabrá. Ahora díganme una cosa. El primer consejo que Jesús nos está diciendo es, iglesia, no sean una iglesia falsa. Iglesia, no sean una iglesia hipócrita. Iglesia, no sean una iglesia que simplemente se pone una máscara, una careta de que todo está bien. Iglesia, no sean una iglesia que tiene una doble vida. Dígame algo, ayúdenme en esto. ¿Podríamos definir que la cultura en la que vivimos el día de hoy es la cultura de la falsedad? ¿Es la cultura de la hipocresía? ¿Es la cultura del quedar bien? ¿La cultura de la apariencia? ¿La cultura de la imagen? ¿La cultura de tener muchos me gustas? ¿La cultura de tener muchos seguidores, sí o no? ¿La cultura de las redes sociales? Las redes sociales y los perfiles que tenemos, y ahí nos podemos meter la gran mayoría, son más falsos que el beso de Judas. ¿Sí o no? Porque allí nadie pone nadie pone la foto de la mañana, que esos pelos endemoniados, ¿sí o no? Esos ojos rojos, ese aliento del infierno, nadie sube esa foto. Pero, ¿o solo ocurre en España? ¿No? Acá también, ¿sí o no? Vivimos en esa cultura de las redes sociales, de la apariencia, de dar lo mejor, de ocultar lo peor. Y fíjense, la palabra cultura viene de la palabra culto. Y es aquello que le damos culto, aquello que adoramos, aquello que veneramos, aquello que ante lo que nos postramos. Y esa palabra, y hoy le damos culto, la sociedad le da culto justamente a la imagen, a la falsedad, al no ser honestos, al no ser sinceros, a no confesar nuestros pecados o nuestras debilidades, a quererlo ocultar todo, al que nadie se entere, ¿sí o no? Y en medio de todo esto Jesús nos está diciendo, iglesia, no sigan esa cultura. No sigan la cultura del mundo y la cultura de la hipocresía, de la falsedad, de la apariencia, de la doble vida. Jesús, si estuviera aquí, nos diría, abracen la cultura del reino, la cultura de la integridad, la cultura de la identidad. Y cuando digo identidad y cuando digo integridad me refiero a ser el mismo, al tener la misma cara en la iglesia que en la casa. Tener la misma cara en la iglesia, en la casa o en la calle o en el trabajo o en los estudios. ¿Cuántos me siguen? Desgraciadamente la cultura de la hipocresía, la cultura de la imagen, del postureo, como decimos en España, del quedar bien, ¿de acuerdo? Dan una cara en la iglesia, tienen otra cara en la casa, tienen otra cara en la escuela, tienen otra cara en el trabajo, tienen otra cara en la calle. Y Jesús nos diría el día de hoy, no abracen esa cultura, abracen la cultura de la integridad. Sean el mismo en la casa, sean el mismo en la calle, sean los mismos con los amigos, sean los mismos en la escuela, en el trabajo, sean los mismos en la iglesia. Den la misma cara. Porque Jesús da la advertencia, todo lo oculto tarde o temprano se va a manifestar. Y aquí no hay que ser muy inteligente, tan solo hay que ser un poco sabio y tener un poquito de sensatez. Porque la oferta, la encrucijada en la que nos encontramos es muy sencilla. O te humillas o vas a ser humillado. Y yo creo que siempre será mejor humillarse a que te humillen. ¿Me explico? Yo prefiero humillarme, reconocer mi pecado, confesarlo delante de Dios, buscar a mis pastores, a mis líderes, hermanos, hermanas espirituales en la fe y decir, tengo este problema, me está ocurriendo esto. Prefiero humillarme y ser exaltado por la gracia y el perdón de Dios a que me humillen y ser señalado y condenado por el dedo de todos los que me rodean. ¿Sí o no?
Y Jesús está diciendo, abracen esa cultura de la humildad, abracen esa cultura de la integridad, abracen esa cultura de ser los mismos, mantener su identidad en todos los lugares allá donde se encuentren. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén a ese? Y podríamos seguir hablando de todo esto, pero continuamos al segundo consejo, buenísimo también, ¿de acuerdo? Lo podemos proyectar. Segundo consejo, no temer, ¿a quién? Al hombre. Díganme, ayúdenme también en esto. Vivimos en una cultura en la cultura del miedo, ¿sí o no? Vivimos en la cultura del miedo. A través del miedo, a través del pánico, de las amenazas, ¿de acuerdo? Se busca controlar nuestras vidas. Y vayan conmigo a la escritura. Vamos de nuevo a Lucas capítulo 12, versículo 4. Y fíjense lo que nos dice aquí. Lucas 12, 4. Mas les digo, amigos míos, por eso son consejos muy cercanos, de un amigo a otro amigo. Son consejos sinceros, dice, mas os digo, amigos míos, dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, a ese les digo que a ese deben temer. Y luego el versículo 6, Jesús sigue diciendo, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teman pues, más valen ustedes que muchos pajarillos. Miren, el día de hoy hay una presión fortísima por parte del mundo y por parte del diablo para atemorizar a la iglesia, para atemorizarnos. Hay una cultura por parte de ciertos sectores y sabemos quién está, el príncipe de las tinieblas, quien está detrás de todas estas corrientes para atemorizarnos, para decir, para controlarnos a través de muchas formas y de muchas maneras. Y sobre todo el de decir, no, ese temor al hombre, es decir, tantas veces nos hemos encontrado en situaciones como esta. No vayas a hablar de tal cosa porque te vas a meter en problemas, te van a denunciar. No vayas a hablar de la familia o del matrimonio o de la ideología de género o de lo que la Biblia dice en cuanto a la sexualidad porque te vas a meter en problemas. No vayas a hablar de la vida, no vayas a hablar del aborto ni de la eutanasia. No, porque te van a denunciar, te vas a meter en problemas y el diablo busca poner un temor sobre nuestras vidas y que temamos más al hombre que a Dios. Y el problema de todo esto es que a quien tú temes o ante quien tú temes es ante quien tú te arrodillas. Y cuando tú estás arrodillado porque le temes, porque tal vez te han puesto una pistola en la cabeza, estás totalmente a su merced, estás totalmente bajo el dominio, de acuerdo, de su voluntad, de lo que te digan. Y creo que Jesús, el consejo que nos da el día de hoy, iglesia, no teman. Iglesia, no teman al hombre. Porque Jesús nos dice en definitiva qué es lo peor que nos puede suceder. Y yo muchas veces para tomar decisiones suelo hacer esto, llevo las cosas al extremo, qué es lo mejor que me podría suceder y qué es lo peor que me podría suceder, y me intento separar y tomar una decisión con perspectiva y con distancia. Y aquí nos está diciendo, el hombre se va a levantar contra vosotros, contra ustedes, pero no teman al hombre porque yo estoy contigo, y lo peor que podría pasar es que les maten. Y yo, cuando me di cuenta de eso, digo, es verdad, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me maten. Pues ya está, me han matado. Y cuando te maten, ¿qué van a hacer? ¿Bailar un zapateado encima? Que bailen lo que quieran. Lo peor que podría pasar es que nos quiten la vida. Ya está, nos mataron. ¿Y qué? No pueden hacer más. Y aquí Jesús nos está diciendo, ese no es el problema. El problema es lo que va a ocurrir después de la muerte.
Realmente a quien debemos tener temor es a Dios, porque es la eternidad a la que vamos a enfrentar después de nuestra muerte. Y aquí nos pueden matar, nos pueden quitar la vida, pueden bailar un zapateado, pero los que realmente estamos bailando, los que realmente estamos danzando, los que realmente estamos gozándonos, los que realmente estamos en la presencia de nuestro Dios por la eternidad, alabándole, exaltándole y adorándole, somos nosotros. Los que estamos viviendo una fiesta somos nosotros. Y nos pueden quitar la vida, pues ya está. Nos mataron, pues ya está. No seremos los primeros ni los últimos. Y esto es llevarlo al extremo para que tengamos un principio que pueda operar en nuestra vida diaria. Y es que no temamos al hombre. Pedro y Juan, cuando los amenazan y les dicen, ustedes ya no pueden predicar y ustedes ya no pueden hablar en el nombre de Jesús, Pedro y Juan dijeron, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y aquí se trata de ante quién vamos a doblar nuestras rodillas, ante quién nos vamos a inclinar y a quién vamos a obedecer. Creo que el consejo muchas veces la iglesia ha dejado de hacer cosas por temor al hombre, por temor a las represalias, por temor a los medios sociales, por temor a tal vez a las consecuencias legales, jurídicas o tantas cosas que pudieran ocurrir. Y dejamos de hacer la voluntad de Dios. Y este no es un mensaje en contra de las autoridades, todo lo contrario. Somos firmes defensores de honrar y de colaborar con las autoridades, porque sabemos lo que dice Romanos 13, que han sido puestas por Dios. Lo que estamos hablando es que en nuestra vida diaria como creyentes, ¿de acuerdo?, en nuestras casas y como iglesia, no entreguemos nuestras rodillas y nuestra obediencia al hombre y no temamos al hombre más que a Dios. Y que nos podamos levantar con un mensaje muy, muy claro y decir, nuestras rodillas, nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestra honra le pertenecen a nuestro Dios. Y solamente ante Él nos inclinaremos, solamente ante Él nos arrodillaremos, solamente ante Él solamente a Él obedeceremos. Y el consejo de Jesús en medio de esta cultura del miedo y del temor es decir, no tengas temor al hombre. Y en el versículo 6 nos habla, dice, leía antes de, se venden 5 pajarillos por 2 cuartos y nos dice, porque ustedes en definitiva valen mucho más que cualquier pajarillo. En definitiva, lo que Jesús nos está diciendo, ustedes para Dios son importantes. No teman lo que el hombre pueda hacer, porque en definitiva ustedes están en mis manos. No teman lo que el hombre les pueda hacer, porque en definitiva yo les amo. Y yo tengo cuidado, está hablando justamente de esto, yo tengo cuidado de la creación, tengo cuidado de la naturaleza, tengo cuidado de los animales, tengo cuidado de las aves, cuánto más tendré cuidado de ustedes. Y cuando nos dice la Escritura que lo contrario al temor es el amor. Cuando tú sabes que alguien te ama, cuando tú entiendes que alguien te ama, sabes y entiendes 2 cosas. Que esa persona no te hará daño porque te ama y que esa persona te protegerá y no dejará que nada ni nadie te lastime y te destruya. Y cuando nosotros entendemos que Dios nos ama, entendemos que Dios jamás nos lastimará y que Dios jamás permitirá que nadie, nada ni nadie nos destruya, porque Él nos ama, nos guarda y nos protege. ¿Cuántos decimos amén a eso? Vamos al tercer consejo, fíjense, parecido al segundo, pero diferente. Tercer consejo lo tienen allí proyectado, es no callar, no guardar silencio. Miren, vivimos en la cultura también del discurso único, ¿sí o no? De lo políticamente correcto. ¿Me explico? De que si dices una cosa que a ciertos grupos o ciertos intereses no les gusta o no les parece bien, directamente te banean, te censuran, ¿sí o no? Te prohíben, te quitan esos mensajes. Vivimos en un tiempo donde no solamente el diablo quiere atemorizar a la iglesia
para que temamos más al hombre que a Dios, sino vivimos un tiempo donde el diablo, escúchalo bien, nos va a querer silenciar a la iglesia más que nunca. No sé si ustedes lo ven. Nosotros solamente te tienes que meter un poquito en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque si no sigues este discurso único y tienes un discurso que es el del reino, el del evangelio, el de la palabra, el de la Biblia, entonces parece que no existes. Parece que tu voz no se oye por ningún sitio. Y hay una cultura, ¿de acuerdo?, del silencio para callarnos, para silenciarnos. Creo que Jesús nos diría en esta mañana, iglesia, no te calles. Cuando estás en la escuela y todo el mundo y todos los papás están diciendo barbaridad y media sobre la educación y sobre los principios y sobre los valores, y tú estás ahí en medio, sentimos una presión por ponernos una careta de hipocresía. Sentimos una presión de no me atrevo a hablar. Y sentimos que algo nos cierra la boca. ¿Saben cuál sería el consejo de Jesús? No te calles, habla, habla. Cuando estés en tu trabajo y todo el mundo esté hablando acerca de la sexualidad o de las parejas o del matrimonio, de la familia, y estén diciendo barbaridad y media sin sentido, y tú estés ahí, el consejo de Jesús, ¿sabes cuál sería? No te calles, habla. Sé valiente, tienes mucho que decir, tienes mucho que aportar. Tenemos que ser luz en este mundo, tenemos que ser sal en esta sociedad. Cuando estés con tus amigos y estén diciendo cualquier barbaridad, ¿de acuerdo? En cualquier esfera, sea de las finanzas, sea de la moralidad, de la familia, sea del alcohol, sea de la mentira, del engaño, de los sobornos, cualquier cosa, y todo el mundo esté opinando y esté diciendo y tú estés en medio de ellos, Jesús el día de hoy te dice, no te calles, habla, sé valiente, sé luz, sé sal. Iglesia, Cristo nos está diciendo, iglesia, no seas una iglesia que guarda silencio. Tienes que ser una iglesia que habla y que se convierte en mi voz, en la voz de Dios para esta generación, en esa voz profética. Y Dios me hablaba tan fuerte y me decía, Fernando, si tú te callas, estás cometiendo una triple traición. Número uno, me estás traicionando a mí, estás traicionando mi obra, mi cruz, mi sacrificio, el evangelio, las buenas nuevas. ¿Para qué vine? ¿Para qué hice lo que hice? Si al final tú te lo vas a callar y tú te vas a guardar silencio, vas a cerrar tu boca. Dice, no puedes guardar silencio porque me estarías fallando a mí. En segundo lugar me dijo, Fernando, no puedes guardar silencio porque si te callas te estarías fallando a ti mismo, a tu ministerio, a tu posición, a ser ese ministro, ese embajador de la reconciliación. Te estarías traicionando a ti mismo, a tu identidad, a lo que has recibido, a ser portador de las buenas nuevas. Y fíjense, en tercer lugar el Señor me dice, Fernando, no te puedes callar porque si te callas también estarías traicionando a esas personas que te están maldiciendo o que se te están oponiendo. Si tú te callas, le estás traicionando también a esas personas, le estás fallando si quieres a esas personas porque les estás privando de la oportunidad para que salgan de su error. Le estás privando de la oportunidad para que conozcan la verdad, para que puedan venir y conocer al Dios que tú tienes y que tú conoces, para que puedan venir y conocer la verdad que tú conoces. Por lo tanto, no podemos callar. Yo no voy a callar, amén, iglesia. No nos vamos a callar, amén, iglesia. No nos vamos a callar porque no le vamos a fallar a Dios, porque no nos vamos a fallar a nosotros mismos como iglesia y porque tampoco le vamos a fallar a un mundo que aunque se opone a Dios, nos critica, necesita urgente y desesperadamente al Dios que tú y yo tenemos. ¿Y cuántos decimos amén a ese? Así que no nos vamos a callar. Con todo amor, con toda gracia, no nos vamos a callar, sino vamos a hablar la verdad. Porque yo no voy a fallar a Dios, ni a mí mismo, ni a esa gente. ¿Quién sabe si entre esa multitud hay un Saulo? Número 4, nos dice el cuarto consejo, fíjense, no afanarnos ni preocuparnos. Perdón,
en el punto anterior, si lo proyectamos de nuevo, para darles la referencia bíblica, encontramos, de acuerdo, del versículo de Lucas 12, del 8 al 12, cuando nos dice: todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles. El que me negare delante de los hombres será negado también delante de los ángeles, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos mucho más, pero no tenemos tiempo. Y vamos al consejo número 4. Y el consejo número 4 lo leemos y nos dice: no estar, ¿qué? Afanado. Miren, vivimos en la cultura del afán, ¿sí o no? Vivimos en la cultura de la preocupación, ¿sí o no? Vivimos en la cultura de la ansiedad, de la depresión. Nos dicen los médicos, los sociólogos, psicólogos, que la gran enfermedad de este tercer milenio es justamente la depresión, la ansiedad. Gente que vive afanada, preocupada. Vance Havner dijo lo siguiente: la preocupación es el interés que pagamos por adelantado por problemas que nunca llegarán. Se lo vuelvo a leer. La preocupación es el interés que pagamos por adelantado por problemas que nunca llegarán. Estamos preocupados, nos ocupamos previamente, con anticipación, con antelación. Nos preocupamos de cosas que no son reales, de fantasmas que nunca aparecerán porque no son reales, nunca llegarán. Y Jesús nos está diciendo: busca el reino de Dios, todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y Jesús está diciendo: no le des lugar a la codicia, no le des lugar al afán, al materialismo. La palabra afanar, afanarse en griego significa estar dividido en partes. Y una casa, un reino que está dividido no triunfa, no prevalece. Hay gente que a causa del afán, de este mundo tan materialista, de tanta ansiedad, de tanta preocupación, de lo que no tengo y de lo que quiero, de lo que me gustaría, de tantos problemas, de toda esta espiral en la que vivimos, están tan preocupados y tan afanados que están divididos en parte. Tal vez vienen a la iglesia, su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro sitio. Vienen a la iglesia, su cuerpo está aquí, pero su corazón está en otro lugar. Y el Señor nos está diciendo: no den lugar al afán, no le den lugar a la preocupación. ¿Cuántos decimos amén? Busca el reino, busca a Dios, ¿de acuerdo? Y todas las cosas que necesitamos siempre estarán ahí. ¿Cuántos decimos amén? El día de hoy todos nos podemos parar. El día de hoy todos nos podemos detener y mirar atrás y poder levantar la mano y declararlo en voz alta y fuerte: Ebenezer, ¿sí o no? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha traído, hasta aquí el Señor ha sido nuestro proveedor, hasta aquí el Señor ha sido nuestro sustentador, hasta aquí el Señor ha sido nuestro ayudador, ha sido nuestro hacedor, hasta aquí el Señor ha sido nuestro pastor. Y yo miro para atrás y puedo decir: Ebenezer, nada me ha faltado. Y con la misma fe y con la misma garantía que Dios lo ha hecho hasta el día de hoy, sé que Dios lo hará todos los días de mi vida, porque mi vida en sus manos están. Así que no le voy a dar lugar al afán, ni a la codicia, ni a la preocupación, porque sé que Dios es mi ayudador y porque sé que Dios es mi buen pastor. Último, de acuerdo, consejo, lo tienen ahí, lo proyectamos: no descuidar ¿el qué? Nuestra misión. Miren, díganme si estamos en lo correcto o no, pero vivimos en una cultura que podría quedar definida, de hecho puede o queda definida como la cultura de la comodidad y la cultura del narcisismo. Entendiendo narcisismo, esa persona que se enamora de sí mismo, como dice la Biblia, amadores de sí mismo, que solamente, ¿se acuerdan Narciso, que fue a beber agua al estanque? Sobre la superficie del agua vio reflejada su imagen y dijo: uy, qué persona tan guapa, se quedó enamorada, no se fue a ningún sitio y se murió. Ese es Narciso. Amadores y amantes de sí mismo, gente cómoda. ¿Vivimos en la cultura, sí o no?
del narcisismo, de querer ser los protagonistas, de la comodidad. Vemos en las reuniones, en la alabanza y en la adoración con el móvil, subiendo una story, en medio de la alabanza y de la adoración, ¿de acuerdo? Subiendo una story y subiendo un vídeo y espero que nadie de aquí le caiga el tubazo, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo vea cómo yo alabo al Señor. De verdad, a esa persona iba a decir, hay que meterla en la cárcel. No, pero el móvil hay que quitárselo un mes por lo menos de terapia, seguro. ¿Cómo es posible que en la alabanza y en la adoración yo me atreva a tomar mi móvil, tomarme un selfie para que todo el mundo me vea cómo alabo y adoro al Señor? Eso es una vergüenza, ¿sí o no? Y no estoy enfadado, pero es una vergüenza. La adoración y la alabanza es para nuestro Dios. Es a Él a quien tenemos que amar. Es a Él al que tenemos que adorar, al que tenemos que ver y el que nos tiene que ver a nosotros. Y vivimos en una cultura de la comodidad, en los que al principio tuvimos que aprender, y se cerraron las iglesias, tuvimos que aprender que las iglesias no son 4 paredes. Y ahora tenemos que aprender que las iglesias no son 4 redes. ¿Sí o no? Ay, qué pereza, qué flojera venir a la iglesia. Ay, Dios mío, a la cárcel, ¿sí o no? No. Bórrenlo, córtenlo. Pero ¿cómo que qué flojera venir a la iglesia? No, es que aquí me quedo en la casa y es mucho más cómodo. El Señor me habló, cuidado. ¿Saben lo que Jesús nos diría? Cuidado con convertirte, iglesia, en una iglesia amadora de sí misma. Cuidado, iglesia, con convertirte en una iglesia narcisista. Cuidado, iglesia, con convertirte en una iglesia muy cómoda que al final descuida su misión, descuida su llamado, descuida su ministerio. ¿Saben lo que Jesús nos diría? No se distraigan. ¿Saben lo que Jesús nos diría? No se acomoden. ¿Cuántos decimos amén? Al consejo de Jesús. No se distraigan, no se acomoden, no abandonen su misión, no abandonen su ministerio. Jesús, ¿sabe lo que nos diría? Sé una iglesia que trabaja. Sé una iglesia despierta, sé una iglesia activa, sé una iglesia que paga el precio. ¿Cuántos decimos amén a eso? Les voy a pedir que se pongan de pie, si son tan amables, tenemos unos minutitos. Voy a pedir a la familia, a la tribu rockera, que podamos subir aquí arriba, porque vamos a estar también orando y ministrando juntos, ¿de acuerdo? Voy a pedir, es piano, guitarra y voces. 2 micros. Miren, mientras se acomodan aquí, tengo su atención, iglesia. Les cuento una historia. ¿Cuánto les gustan las historias? A ver, levanten la mano. Si es que somos chismosos, ¿sí o no? Nos encantan las historias, ¿sí o no? Les cuento una historia mientras ellos se acomodan. Miren, no sé si ustedes han oído de un pastor, de un teólogo alemán. Su nombre es Dietrich Bonhoeffer. Él vivió en la Alemania nazi, estamos hablando de los años 40, siglo XX. ¿Me siguen? ¿Están acá? Él fue el único que frente a la Alemania nazi, escúcheme, no se puso una careta. Fue el único en que no temió a Hitler ni al nazismo. Fue el único que no guardó silencio. Cuando todo el mundo guardó silencio, la Iglesia Católica guardó silencio, la Iglesia Evangélica, la Protestante, nosotros, tú y yo, guardamos silencio. Bonhoeffer no guardó silencio. Bonhoeffer fue un hombre que no le dio lugar a la preocupación, ni al miedo, ni al afán. Y fue un hombre que no renunció a su ministerio. Imagínense que en la Alemania nazi, cuando se levantó una voz contraria a Hitler o al nazismo, se pueden imaginar, ¿no? La persecución, lo amenazaron. Y en medio de todo esto, a él lo invitan a ir a Estados Unidos, a Nueva York, a dar unas conferencias. Cuando termina de dar las conferencias, los pastores, sus amigos, la iglesia de Estados Unidos le dice: Bonhoeffer, no regreses a la Alemania, te están esperando, te va a ir mal, te van a matar, tal vez vas a perder tu vida, no regreses allá, quédate aquí en Estados Unidos. Ahí fue tentado, imagínate que te lo dicen a ti, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Quédate aquí en Estados Unidos, aquí no te va a pasar nada, no regresen. Él fue tentado.
a renunciar a su ministerio. ¿Saben cuál fue la respuesta de este hombre? Este hombre dijo, si no estoy, no podré participar de la reconstrucción de mi pueblo, de mi país, de Alemania, si no estoy dispuesto previamente a participar de sus aflicciones y a participar de su sufrimiento. ¿Lo repito? No puedo participar cuando ya todo vaya bien, de repente aparezco yo. Aquí viene ya. Se acabó la guerra, el nazismo fue derrocado, triunfaron los buenos y aquí aparezco yo. Y él dijo, no puedo participar de la reconstrucción de mi pueblo si no estoy dispuesto a participar del sufrimiento y de la aflicción. Él cumplió su ministerio, regresó a la Alemania, lo apresaron, lo juzgaron y lo ejecutaron. Y es iba a decir el tío, ya me salió lo español, es el hombre más feliz. Imagínense la recompensa, la fiesta en los cielos. No se acomodó, no se distrajo. Amén. Y tenemos 5 consejos. Vamos a cantar juntos, tenemos unos minutitos, pero vamos a cantar juntos esta canción. Vamos a adorar y después vamos a edificar un altar para aquellos que quieran escuchar los consejos de Jesús, de quitarse la careta, de ser original, radical, íntegro, de no temer al hombre, de no callar, de no afanarse o preocuparse y de no acomodarse. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Los consejos de Jesús es: desecha la hipocresía, amén, iglesia, y abraza la integridad. ¿Cuántos decimos amén? Jesús hoy nos dice: no temas al hombre, teme a Dios. ¿Cuántos decimos amén, iglesia? Jesús hoy nos dice: no calles, habla toda la verdad de Dios. Jesús nos dice: no codicies, no te afanes, confía en la gracia y en mi provisión, en mi sustento todos los días. Jesús te dice: no descuides tu misión, no te acomodes. Jesús te dice: cuida tu ministerio, paga el precio, cumple tu llamado. Cuando decimos amén a eso, iglesia, juntos cantamos. Vamos, cantamos, levanta tus manos y dile: levanta tus manos, iglesia, dile: aquí está mi vida, oh Dios. Oh Dios, me quito las caretas, abrazo la integridad. Oh Dios, aquí está mi vida. No temeré al hombre, no me inclinaré ante él. Yo solamente me arrodillaré a ti, oh Dios. Señor, aquí está mi vida. No callaré, no te fallaré, no me fallaré, no fallaré al mundo tampoco. Oh Dios, aquí está mi vida. No me afano, no me preocupo. Abrazo tu gracia, confío en tu provisión. Oh Dios, aquí está mi vida. Dile: no me acomodo, no me acomodo. Cumplo mi ministerio, pago el precio, cumplo mi llamado. Puedes levantar tus manos, iglesia, a los cielos y en tus propias palabras. Los que están aquí al frente y la iglesia que está allá atrás, la iglesia unida en un solo corazón, en un solo sentir, unánime. Dile en tus propias palabras: he oído la voz de tu consejo, Jesús, y lo tomo. Desecho la hipocresía en mi vida y abrazo la integridad. Desecho el miedo al hombre y abrazo el temor de Dios.
Renuncio a callar y guardar silencio y me posiciono con aquellos que proclaman todo el consejo y la verdad de Dios. Renuncio a la codicia, al afán, a la preocupación, a la ansiedad y a la depresión. Y abrazo la gracia y la provisión, el cuidado, la soberanía y el poder de Dios que me sustenta. En tus propias palabras dile: Señor, renuncio a acomodarme, renuncio a descuidar mi misión y abrazo, Señor, y hoy, Señor, me levanto, me paro para cuidar mi ministerio, cumplir mi llamado, pagar el precio en estos tiempos. Yo les hablaba al principio, iglesia, de una granada de luz, pero el Señor nos da algo mucho mejor. Nos da una lámpara. Nos da una lámpara, la lámpara de su palabra, de su consejo, que es lumbrera a nuestro camino, que es luz para cada paso que tomamos.